Entonces, hoy vamos a trabajar una parte más con este ejercicio de tienda informática para que ustedes lo puedan poner en práctica después. Así el día viernes voy a estarles dejando una práctica de laboratorio que tiene que ver con consultas, ¿verdad? Haciendo una recapitulación de esto, pues se fueron utilizando diferentes elementos como funciones básicas, por ejemplo, el del average, se puede utilizar el de suma, se puede utilizar en este caso el del mínimo, el del máximo, y así sucesivamente podemos ir encontrando nosotros diferentes resultados en base a diferentes prácticas que podamos hacer. Habíamos llegado hasta el inciso N. Acá fui colocando por incisos de acuerdo a las letras del alfabeto. Y llegamos a una consulta, en este caso compuesta, ¿verdad? Tenemos una consulta principal y una subconsulta para obtener información. Y así sucesivamente podemos ir nosotros trabajando, en este caso, diferentes consultas que nos devuelvan información, combinando los conocimientos que ustedes ya tienen. Pueden ustedes trabajar en este caso utilizando rangos, pueden utilizar instrucciones definidas como por ejemplo, el between, ¿verdad? Que sirve para rangos específicos. O también pues pueden utilizar para establecer los rangos los operadores en este caso. Operadores que nos pueden indicar específicamente o establecer una comparativa en este caso con un valor específico, utilizando también algunos conectivos como el AND, el OR, por ejemplo. Y así sucesivamente, pues podemos ir viendo nosotros diferentes eh, sentencias que nos permitan devolver información importante de acuerdo a lo que se tiene almacenado en la base de datos. Otra cuestión que tenemos que ir viendo y tomando en consideración en este caso es toda la información que vamos obteniendo depende realmente de lo que nos pidan, ¿verdad? A veces hay puntos específicos. Por ejemplo, aquí me decía obtener el nombre y el precio del artículo más barato. Entonces acá, por ejemplo, se utilizó una subconsulta para poder obtenerlo, ¿verdad? Pero también podemos considerar el hecho de que no necesariamente solo esa va a ser la forma de poder obtener la respuesta, sino que puede a alguien ocurrírsele algún otro método para obtenerlo, ¿verdad? Entonces, y eso es válido. Eso es válido porque no necesariamente es solo una opción de respuesta vamos a tener ahí. Entonces, son cuestiones que nosotros debemos ir considerando. Por ejemplo, aquí nos piden obtener el nombre y el precio del artículo más barato, ¿verdad? Pero imagínense que vamos a colocar un nuevo inciso ahí. Ya nos toca el inciso L acá. Imagínense que nos dicen obtener el nombre y el precio del artículo más barato, pero acá debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, solamente las cláusulas order by y top, por ejemplo. Entonces, les pregunto ahora a ustedes, ¿cómo tienen el nombre y el precio del artículo más barato utilizando order by y top? A ver, ¿qué se les ocurre? Escríbanlo ahí por el chat para que yo pueda irlo viendo y ir comparando. Fíjense, pues, obtener el nombre y el precio del artículo más barato utilizando solamente las cláusulas order by y top.
¿Qué se les viene a la mente? Correcto. Así es. Se podría utilizar esto. Se ordena ascendentemente y después limitarlo a uno. Es correcto. Muy bien, sí, y eso es lo que busca uno, ¿verdad? Por ejemplo, si yo escribo en este caso select, por ejemplo, nombre, ese sería el nombre de mi producto, por ejemplo, y el precio. En este caso de nuestra tabla sería artículos. Y yo le digo que me los ordene, ¿verdad? Me los ordene por precio. Entonces, voy a hacer esta primera parte. Y esto es algo importante. Ustedes recuerden que pueden ir probando sus diferentes consultas e ir viendo qué es lo que nos ofrece como resultado cada consulta. Y entonces así se van a ir dando una idea de qué es lo que pueden hacer o qué es lo que les hace falta. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esto, esto me va a devolver el nombre y el precio de los productos. Si yo no le coloco el ASC de ascendente, recuerden que cuando ordenamos, por defecto vienen de esa manera, ¿verdad? Ascendentemente. Entonces, aquí, por ejemplo, me ordeno el valor, o en este caso, desde el valor más pequeño, el precio más pequeño, hasta el precio más alto. Esos son los resultados que me está devolviendo en este momento. Entonces, como decía Josué, lo que tenemos que hacer aquí, ya es que ya lo tengo ordenado, pues simplemente es ahora seleccionar por medio del top solo la primera fila. Y eso nos va a devolver lo que nos están pidiendo a nosotros, ¿verdad? Como parte de la instrucción. Entonces acá voy a dejar esto y voy a copiarlo de nuevo. Acá prácticamente lo que me haría falta sería agregar el top, ¿verdad? Un top 1. Y ahí prácticamente ya tendríamos, si lo ejecutamos, el nombre del producto y el precio, en este caso, más barato. Y lo mismo pasaría si nos pidieran en este caso, por ejemplo, imaginen que ahora nos lo pidan al revés. Ahora nos piden, por ejemplo, que obtengamos el nombre y el precio del artículo más caro, en este caso de mayor valor. Pero aquí no estoy especificando que utilicen X elementos, ¿verdad? Simplemente el más caro. Entonces aquí me da diferentes opciones, pero también, como les digo, a la larga lo que importa acá es que nosotros podamos venir y aplicar en este caso, los diferentes elementos con los que se puede trabajar dentro de SQL. Las diferentes sentencias, en este caso, aplicar las diferentes consultas también que nos vayan a devolver los resultados como tal. Pero entonces imaginen, si me piden a mí el nombre y el precio del artículo más caro, por ejemplo, entonces yo puedo venir y usar un select, nombre, ¿verdad? Y el precio, por ejemplo, eso también debo tomarlo en consideración, de la tabla artículos. Where, entonces aquí ya puedo utilizar el where, puedo utilizar el precio, pero precio resulta que necesito obtener en este caso eh, el artículo más caro. Entonces puedo generar otra pequeña consulta. Select, que utilizo una función básica, max, y puedo colocar ahí precio. ¿Qué me va a devolver esta función? Me va a devolver el campo con el valor más alto prácticamente
de la tabla artículos. Y entonces ahí prácticamente, si esta parte de acá me devuelve, si solo selecciono esto y lo ejecuto, me devuelve el producto con el precio más alto. Y esto lo va a igualar con esta condición. Y automáticamente me va a mostrar el nombre y el precio cuando yo lo ejecute completamente. Y entonces ahí ya tenemos otra consulta, en este caso que puede ser utilizada. Entonces así voy poco a poco modificando, ordenando, insertando, eliminando, modificando datos de las diferentes tablas con las que yo voy trabajando. Y eso es muy importante que nosotros vayamos tomándolo en cuenta. Haciendo un pequeño paréntesis, estaba revisando, les comentaba lo de las fechas de parciales. Ustedes solo tienen 2 parciales para la última semana de este mes. Sería el lunes 28 y 29 prácticamente. Estaríamos evaluando. Vamos a ubicar o vamos a utilizar 2 días para evaluación, como lo hicimos la última vez, un día práctico y un día teórico. Entonces, vayan repasando ya lo que hemos estado viendo, porque es importante para que ustedes puedan obtener una buena nota, ¿verdad? Veamos acá. Entonces, si ustedes utilizan también el top en este caso, si volvemos a utilizar las instrucciones con las que generamos, por ejemplo, el artículo más barato, ahora pues prácticamente tendrían que utilizar el order by, pero descendentemente. Y volver a ubicar en este caso el top número 1. Y eso pues también les ayudaría a ustedes a obtenerlo, a obtener el valor esperado. Imaginen que copié este. Solo que acá, por ejemplo, este de acá, permítanme un momento, aquí descendentemente, vamos a ver si me lo está reconociendo. Estaba colocando antes, vamos a seleccionar, ejecutar. Si se dan cuenta, me devolvió lo mismo. Entonces, prácticamente ahí tenemos otra forma de trabajar la consulta. Me devuelve el mismo resultado, ¿verdad? Solo que uno es aplicando 2 elementos, el top y el order by, y el otro, pues lo que aplica son 2 consultas. Solo que tenemos ahí también una subconsulta para poder trabajar. Entonces ahí ya van otras consultas más que les pueden servir para ir practicando. Vamos con otro. Veamos acá, ¿qué otro podemos trabajar? Vamos a trabajar ahora un poquito, uno un poco combinado, uno que utilice 2 tablas, o que utilice a las 2 tablas, por ejemplo. Vamos a obtener en este caso una lista con el nombre y precio de los artículos más caros. Pero fíjense bien, ahora nos está pidiendo una lista y con el nombre y el precio de los artículos más caros de cada proveedor, ¿sí? Entonces, ahora va a cambiar un poquito esto. En el anterior me pedían el nombre y el precio del artículo más caro. En cambio, ahora me están pidiendo que haga una búsqueda del nombre y el precio, en este caso, de los artículos más caros de cada proveedor. Ahora me va a devolver una lista de los diferentes artículos de los proveedores.
Entonces, acá también debo incluir el nombre del proveedor. Bueno, ahora aquí les voy a preguntar a ustedes. Por medio del chat, escríbanme ahí, por favor. ¿Qué harían ustedes para obtener esta información de acuerdo a lo que les están pidiendo? Escríbanlo ahí por medio del chat. Les voy a dar un momento para que lo hagan y después voy a ir explicando. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Piensen por favor y me hacen favor de contestarlo por medio del chat. ¿Alguien? Bueno, veamos acá pues. Número uno, debo analizar en este caso qué es lo que ya hice y qué puedo utilizar de lo que ya hice, ¿sí? Bueno, ya sabemos que al escribir, por ejemplo, el select, en este caso, nombre me define, ya sé que ahí me define el nombre del producto, ¿verdad? Precio, por ejemplo, yo ya sé ahí que esto me va a devolver el precio del producto from artículos, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar así, lo vamos a ir analizando de esta manera. Esto me devuelve nombres y precios de los productos, ¿verdad? Pero acá prácticamente estoy limitándome a utilizar una tabla. Sin embargo, aquí me están pidiendo que muestre nombre y precio de los artículos. Bueno, hasta el momento esta parte la tengo, pero hay más condiciones. Me dice que busque los más caros de cada proveedor y debo incluir el nombre del proveedor. Pero fíjense qué pasa aquí. Aquí me va a dar un problema ahora. Porque resulta que en la tabla de los fabricantes, ¿verdad? Si quiero ver esto, en la parte de... voy a mostrar la parte del edit. Resulta que acá, en la tabla fabricantes, tengo el código del fabricante y tengo el nombre. Entonces resulta que ese nombre de ahí, pues me puede marcar error aquí cuando yo venga y le diga que también quiero utilizar la tabla de fabricantes. Entonces ahí ya me marcó error. Y me está marcando error porque resulta que SQL como tal no sabe a quién hago referencia al estar utilizando las dos tablas. Es decir, no sabe si es nombre de artículos o nombre de acuerdo a la tabla del fabricante. Entonces eso debo tomarlo en cuenta. Pero como acá ya estoy utilizando, por ejemplo, o estoy nombrando las tablas que voy a utilizar, lo que debo hacer acá, bueno, esta es una de las formas. Vengo yo y coloco artículos punto nombre y tendría que colocar aquí fabricantes punto nombre. Y entonces ahí yo ya le estoy especificando, ¿verdad? Que necesito saber el nombre del artículo, el precio y también necesito saber en este caso el nombre del fabricante. Entonces ahí ya voy definiendo un poquito mejor los datos para la información que yo quiero. Bueno, ahora, ¿qué pasa si ejecuto esto? Ya me devuelve, en este caso, un dato. Me devuelve ordenado, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo al fabricante.
me devuelve el nombre, el precio y el fabricante. Ahí ya lo tenemos. Pero todavía necesito yo hacer una búsqueda. Pero vean, vamos paso por paso. Primero obtuvimos nombre y precio del artículo. Ahora ya tenemos nombre, precio y nombre del fabricante ya usando dos tablas. La tabla artículos y la tabla fabricantes. Ahora, ¿qué me falta? Ahora debo pensar en una manera de venir y encontrar el mayor de cada una de las marcas. Por ejemplo, si ustedes ven acá, tengo los resultados que me devolvió del fabricante Asus, por ejemplo. Entonces, yo tendría que venir y hacer una búsqueda de acuerdo al código del fabricante o el nombre del fabricante y ubicar el más alto. En este caso, para la compañía o la fábrica Asus, el de mayor valor tendría que ser el de 559. Me debería devolver ese. O perdón, aquí hay uno de 755. Me debería devolver este de 755 ya en el listado. Entonces, de todas estas me debería devolver el mayor acá, el mayor de Lenovo, el mayor de Hewlett Packard y el mayor de Samsung. Y así sucesivamente, de eso es lo que me debería devolver. Bueno, entonces yo tengo que seguir analizando. Al momento llevo esto, ¿verdad? Entonces ahora, pues yo tengo que venir y número uno, empezar a hacer una combinación, ¿verdad? Yo necesito usar un where ahí. Entonces yo debo vincular mis tablas por medio de el ID, por ejemplo. Entonces voy a colocar aquí artículos punto ID código del fabricante, porque este es el que me va a ayudar a mí a establecer mi condición, es igual a fabricantes punto ID código. Fíjense. Entonces aquí le estoy diciendo que, número uno, me busque prácticamente todos aquellos códigos que sean similares en ambas tablas, ¿verdad? Es decir, donde la llave primaria y la llave foránea, pues coincidan. Y, bueno, ahora vamos a colocar otro. Vamos a colocarlo aquí abajo. Y también, ¿verdad? Artículos. Punto precio. Entonces aquí voy a relacionar lo del precio en este caso. Sea igual. Y se recuerdan que ya habíamos generado una pequeña subconsulta que nos devolvía el valor mayor. Pues entonces aquí tengo que volver a hacer algo parecido, solo que ya tiene un poquito más de información. Entonces vamos a colocar aquí select, por ejemplo, max. Y voy a colocar artículos punto precio de la tabla artículos. ¿Verdad? Bueno, pero ¿qué me devuelve esto? Fíjense, pues aquí debo empezar a analizar. La primera condición es que coincidan los códigos de la llave foránea con la llave principal, ¿verdad? Número 1. Y después que venga y me busque, en este caso, el precio mayor de la tabla artículos. Pero si solo ejecuto esto, ¿qué me devuelve? Vean, pues vamos a hacer una prueba estática. Me dio a ejecutar y me devolvió, bueno, sí, efectivamente me devolvió, pero me devolvió solo un dato, me devolvió el del precio más alto. Me devolvió el nombre, el precio y el nombre del artículo, el precio y el nombre del fabricante, pero me devolvió el más alto. Todavía me hace falta. Es decir, no me muestra la lista aún. Y es porque resulta que yo debo modificar esa subconsulta. Y le estoy diciendo en este momento que me devuelva solo el precio del artículo
en este caso, más alto. Entonces, yo establezco una condición para esa subconsulta. Where, por ejemplo, y le debo decir que artículos punto ID código fabricantes sea igual a fabricantes punto ID código fabricante. Entonces, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Resulta que esta subconsulta me va a ir buscando el mayor de acuerdo a los códigos del fabricante. Es decir, va a encontrar el código del fabricante 1 por poner un valor y entonces va a buscar el precio de acuerdo a ese código del fabricante. Entonces, de todos los códigos 1 que haya, va a buscar al mayor. Y entonces eso me va a ayudar a generar mi lista. Entonces, si yo selecciono esto, doy a ejecutar, me devuelve la lista. Me devuelve, por ejemplo, el nombre del producto, el precio y el nombre del fabricante. Si se dan cuenta, tenemos en este caso 7 fabricantes y ahí hay uno de cada uno. Ahí está el mayor. Habíamos revisado los diferentes valores y este pues nos va a devolver prácticamente los datos que nosotros estamos solicitando. Entonces, si se dan cuenta ustedes, simplemente con el hecho de quitar o colocar esta última condición where hace una gran diferencia. Cuando yo ejecutaba solo a esta parte de la consulta hasta acá, me devolvía el mayor, pero si yo vengo y aplico todo esto, pues ya me devuelve el mayor de acuerdo a las categorías. Y entonces ahí hay una variación significativa cuando estamos trabajando con subconsultas. Entonces ustedes tienen que ir probando prácticamente, en este caso, cada uno de los, eh, cada una de las partes de su consulta hasta ir obteniendo la información que les están pidiendo. Entonces, si se dan cuenta también, esta es una mezcla. Utiliza el operador AND, por ejemplo, utiliza una función para encontrar el máximo, es las sentencias del where, pues no pueden faltar acá, y así sucesivamente. Lo importante también es que ustedes conozcan el concepto de qué hace cada una de las instrucciones para también darse una ayuda y entender cómo pueden ustedes obtener la información de acuerdo a lo que les están pidiendo. Esta es una forma, como les digo, pues de hecho, pues hay más formas con las que pueden utilizar. Ahorita vamos a ver otra forma y vamos a ver también en este caso algunas variaciones que podemos darle utilizando nuevos elementos, como por ejemplo los alias dentro del trabajo con tablas, que nos ayuda también mucho y nos facilita el trabajo para no estar escribiendo completamente todo el nombre de la tabla como tal. Voy a cortar un momento aquí y se conectan en un par de minutos para la segunda parte, por favor.